Iglesia Cristiana de Restauración Familiar, Ministerios Ebenecer, Pueblo Nuevo, Suchitepeques, Guatemala, Centroamérica. El siguiente material ha sido tomado de un documental serio producido por The History Channel, con una duración aproximada de 1 hora. Ha sido acortado para su presentación en el medio cristiano como material de apoyo didáctico sobre el tema a tratar. Si desea ver el documental completo, puede dirigirse a YouTube. Navidad. Arriba los árboles. Ahora las luces. No hay ningún lugar mejor que el propio hogar para esas vacaciones. Una temporada emocionante de regalos y fiestas que solo un tacaño podría odiar. Pero, ¿de dónde vienen todas esas tradiciones? ¿Por qué se cuelgan calcetines? ¿Cuándo empezamos a cantar villancicos y a decorar los árboles de Navidad? ¿De dónde sacó Papá Noel el traje rojo, el trineo y los 8 renos pequeños? Hay una historia oculta detrás de todas estas costumbres modernas. El origen de algunas partes es más bien oscuro y místico. El de otras es una forma más de ganar dinero. Prepárense para la verdad oculta tras las vacaciones que tanto adoramos. Esta es la verdadera historia de la Navidad. La verdadera historia de la Navidad. Al igual que el origen de las luces de Navidad, la historia real de muchas de nuestras tradiciones actuales forma parte de la oscura y al mismo tiempo verdadera historia de la Navidad. De la razón por la que hacemos ciertas cosas cada año al llegar diciembre. Como por ejemplo cortar un abeto y ponerlo en nuestro salón. ¿Pero por qué? Una larga historia cuyo origen se remonta a hace casi 2000 años. Era una celebración anual que tenía lugar en los pueblos del norte de Europa. Todos los diciembres, en el día más corto del año, tenía lugar el solsticio de invierno. Marcaba la noche más larga, pero también simbolizaba la promesa de que a partir de aquella noche irían creciendo los días. Para celebrarlo, las tribus más antiguas festejaban el Yule, que duraba 12 días. Se habían recogido las cosechas. Era época de matanza. Se mataban los animales de granja porque no se les podría alimentar durante los oscuros días de invierno. Así que había mucha carne a mano. La cerveza estaba lista. Era el momento perfecto para celebrarlo. Los nórdicos quemaban un tronco gigante de Yule durante 12 días festivos, en los que llenaban sus casas de hojas de árbol perenne, abetos y acebo. Con el paso de los siglos, la idea se fue extendiendo hasta el punto de reencarnarse en la tradición cristiana moderna de colocar un árbol de Navidad. Hoy en día, dicho árbol es el elemento básico de esas fiestas. ¿Qué tiene que ver todo esto con el nacimiento de Jesús hace ahora 2000 años? Nadie sabe la fecha exacta del nacimiento de Jesús. Los primeros cristianos no celebraban los cumpleaños. Pero entonces, ¿cómo terminó Jesús celebrando su cumpleaños el 25 de diciembre? Mucho antes de haber nacido él, los romanos celebraban ya fiestas paganas por esas fechas. Fueron esas celebraciones de fin de año las que marcaron el calendario de las Navidades modernas. Algunas de las fiestas romanas eran las Saturnales, que empezaban el 17 de diciembre y eran varias fiestas de entre 3 y 5 días, o incluso 7, como una gran fiesta en la oficina, pero con togas. Los romanos intercambiaban regalos durante las Saturnales, igual que hacemos nosotros en Navidad. Se servía también un gran banquete a los esclavos, que durante ese tiempo disponían del tiempo libre que se les negaba el resto del año. La segunda fiesta es Año Nuevo. Las celebraciones duraban 5 días y eran muy divertidas. Y entre las Saturnales y Año Nuevo celebraban el cumpleaños de un dios romano, el 25 de diciembre.
A aquel dios, Mitra, junto con otro dios, Sol Invictus, el Sol Invencible, se los honraba el 25 de diciembre. Como se trataba de una fecha muy próxima al solsticio de invierno, fecha que también celebran las tribus del norte de Europa, los romanos encendían hogueras y velas para echar atrás la oscuridad, origen de las modernas luces navideñas. El solsticio de invierno es el día más oscuro del año. Es aún de noche cuando te levantas y también está oscuro cuando te vas a la cama. Todo el mundo está deseando ver el sol. Todos los paganos del mundo celebraban esa noche larga. Pero en la religión de Roma se convirtió en la más importante del año. Cuando el cristianismo se convirtió en la religión oficial de Roma, en el siglo IV, los líderes decidieron absorber las tradiciones paganas en vez de prohibirlas. Por eso, al final, la Iglesia decidió honrar el cumpleaños de Jesús. Como fecha para tal acontecimiento, eligieron el solsticio de invierno, 25 de diciembre. A Jesucristo se le llama la luz del mundo por la asociación de su nacimiento con el solsticio de invierno. Una fecha que festejaban muchas religiones diferentes y que ayuda a situar ese alumbramiento en el 25 de diciembre. Pero como la Iglesia seguía adoptando varias tradiciones antiguas, lo que resultó al final fueron dos experiencias navideñas diferentes, una religiosa y otra que lo es menos. Fuera de las iglesias, en las casas y las plazas, la Navidad era más una fiesta de barrio para divertirse y emborracharse. Al final, esa Navidad ruidosa y profana podría con la más religiosa y obligaría a los reformistas a proponer una prohibición sobre ambas versiones. En la iglesia están los himnos, la música sacra que se canta en latín. Con el paso de los siglos llegaron en el 12 los villancicos navideños, unas canciones que se cantan en las lenguas vernáculas, no en latín. Se cantan en el idioma de la gente del pueblo, para que todo el mundo las entienda, cante y disfrute. Poco a poco los villancicos dejan de cantarse en misa. Pero los villancicos medievales no consistían solo en cantar. También había mucho de beber. En cada puerta, los juerguistas pedían un trago a los anfitriones del hogar, emborrachándose más con cada nota que entonaban. Así que la Navidad no era una celebración aburrida y solemne relacionada con la Biblia. La Navidad era algo más. Parece una celebración desmedida a la verdad, una celebración de fiesta y jolgorio. En el siglo XVII, los reformistas religiosos perdieron la paciencia con las bulliciosas tradiciones navideñas. Decidieron que aquellas fiestas eran demasiado divertidas y que había que prohibirlas todas. Pero ¿cómo iban a hacerlo? Se produce una reacción violenta contra la Navidad. Entre los grupos protestantes servía el deseo de no celebrar la Navidad. La rechazaban por ser una especie de invención católica, algo que los católicos habían permitido. En Inglaterra, la Navidad llegó a prohibirse categóricamente durante un tiempo, pero no por mucho. Pocos años después se reinstauró una versión más contenida de esas celebraciones. La Navidad viviría tiempos muy duros también en el Nuevo Mundo a principios del siglo XVII. Los primeros colonos llegados de Inglaterra se mantenían suspicaces ante esas fiestas. Y cuando llegaron los europeos a América, la recién formada colonia puritana de Massachusetts, que no quería formar parte de la fiesta, prohibió la Navidad en 1659. Los puritanos de Nueva Inglaterra estaban al corriente de las asociaciones paganas dentro de la celebración del solsticio de invierno. Por eso quisieron evitar que lo relacionasen con semejante cosa. Un comentarista puritano dijo una vez que la Navidad era el naufragio de la castidad. Otro en Boston dijo que los hombres deshonraban más a Cristo en esos 12 días de Navidad que durante el resto del año. Clement Clark Moore, profesor de literatura oriental y griega en Nueva York, tuvo una idea que cambiaría las Navidades para siempre. En 1822 escribió un poema de 56 versos titulado Una visita de San Nicolás, conocido en la actualidad como La noche antes de Navidad. Él solito
creó la visión moderna estadounidense de la Navidad. Lo más interesante del poema de Clement Moore es que extrae varias tradiciones de principios del siglo XIX y las junta, además de añadir otras tradiciones suyas propias, las fantasías del propio Clement. Su poema convierte un momento pionero, un hito, en lo que ahora celebramos como Navidad. El eje central del poema era Papá Noel, tal y como lo conocemos hoy en día. ¿En qué se inspiró? En dos figuras navideñas legendarias del viejo mundo. Una de ellas, San Nicolás, un obispo del siglo IV que pasó a la historia por dar regalos a los niños y dejárselos dentro de calcetines. La otra figura legendaria en que se inspiró fue Sinterklaas, la versión holandesa de San Nicolás. Sinterklaas había surgido como Odín, el pagano de Yule, que surcaba los cielos al lomo de un caballo de 8 patas. Antes de mediados del siglo XIX, Santa Claus o Papá Noel era un ser de diferentes formas y tamaños. Él llegaba en barco, a caballo, en trineo. Todas esas diferencias concluyeron hasta unificarse en Estados Unidos, sobre todo en Nueva York. Las dos leyendas europeas eran ricas en detalles, y Clement Moore obvió muchos de ellos. Una de esas omisiones estaba relacionada con un ser oscuro, raro y malévolo que acompañaba a San Nicolás. Al parecer, ese ser malvado castigaba a aquellos niños que se portaban mal, o peor. En el norte de Europa había una especie de figura malvada que acompañaba a San Nicolás. Tenía cuernos, una lengua larga y roja, estaba cubierto de pelo y tenía cola y pezuñas. Aparecía justo después de San Nicolás y su presencia no auguraba nada bueno. En una de las historias se ve a dos niños pequeños encogidos de miedo al ver a ese ser espeluznante, Krampus, junto a la puerta. A mediados del siglo XIX, la Navidad encontró su hogar en las tiendas y almacenes. Marcaba a los consumidores que faltaba poco para las vacaciones. El papel de regalo, las postales de Navidad, la decoración y, sobre todo, los juguetes. Estábamos en plena revolución industrial. El objetivo principal de aquella época consistía en crear muchas cosas baratas. Así surgió una clase media dispuesta a emplear el dinero del que disponía. Los comerciantes no tardaron en apropiarse de la imagen de Papá Noel. La primera vez que un centro comercial usó a Papá Noel para vender regalos fue en 1840. Papá Noel apareció en el anuncio de un centro comercial como ilustración. Su aspecto era el de un Santa Claus holandés bajando por una chimenea. En 1874, a partir de aquel momento, miles de empresas empezaron a usar la imagen de Papá Noel como reclamo. En algunas imágenes salía por una chimenea, en otras vendiendo carbón o, por ejemplo, vendiendo zapatos, cualquier cosa en realidad. En Estados Unidos ha sido vendedor casi desde el principio de sus tiempos. Más recientemente, la Navidad sufrió también la revolución de Internet, donde las compras de un solo clic en páginas como Amazon han añadido un término nuevo al léxico navideño. El ciberlunes se ha unido al Viernes Negro como piedras angulares de las compras. Es asombroso, pero en los últimos 20 años se ha producido una revolución en la forma de comprar para Navidad. Hace 20 años tenías que ir al centro comercial más cercano o a un supermercado grande. Te llevaba mucho tiempo. Ahora basta con sentarse en la mesa de casa, delante del ordenador, teclear un par de claves y listo. Es más rápido y más eficaz, aunque para mí no da la misma satisfacción. No somos capaces de recordar cuándo empezó el ser humano a rodearse de verde y encender velas por Navidad, ni a dejar colgados los calcetines o cantar villancicos, en la iglesia y en la calle.